Si alguna vez has sentido dolor de cadera fuerte o alguien te ha dicho que tienes algún tipo de artritis, esta información es para ti. Bueno, hoy nos place tener con nosotros en esta intervención al doctor Leonel Lázaro, quien es ortopeda especialista en preservación de cadera. Bienvenido, doctor Lázaro. Gracias por estar aquí. Gracias por tenerme aquí. Placer. Pues el tema del dolor de cadera, ¿verdad? Es un dolor y es un síntoma, ¿no? Que se presenta a diario en la práctica de nosotros, ¿verdad? Y nosotros los radiólogos frecuentemente, tanto en la sala de emergencia como en el setting OPD, vemos la requisición de radiografía, estudios radiológicos, precisamente para el manejo de esta condición. Correcto. Esos pacientes los vemos en diferentes edades. Los podemos ver pacientes jóvenes, desde los 15 años, podemos ver pacientes 25, 35, en todas las décadas. Así que esto es una condición prevalente en nuestros pacientes, en nuestra población. Y pues obviamente, ya que tenemos a usted que es el experto en esta materia, pues queríamos discutir un poquito sobre qué es lo que debemos buscar, cuáles son los signos y síntomas y cómo vamos a bregar con esta situación y cómo orientar a nuestros pacientes al respecto. Seguro que sí. Y como bien tú mencionas, es algo que se presenta en todas las edades. Y la causa del dolor en las diferentes edades podría ser diferente. Usualmente las personas piensan que es artritis, que necesita un reemplazo, que eso es de personas viejas o mayores. Pero no es real. O sea, también ese dolor se presenta en personas jóvenes, niños de 14, 15 años que son deportistas, activos, empiezan a tener ese dolor de cadera y no solamente eso, empiezan a cambiar su estilo de vida, lo que les gusta hacer por ese dolor de cadera. Hay que identificar de dónde está viniendo ese dolor y cuando estamos hablando de cadera también, ¿dónde está ese dolor? Porque entonces tú le preguntas al paciente dónde le duele la cadera, te dicen, te pone la mano acá arriba o te vas acá en la parte del frente de la cadera, en el lado. Nosotros nos educaron, o por lo menos en la escuela de medicina te educan de que donde esté el dolor, tú empiezas a pensar los diagnósticos de lo que tiene el paciente. Pero hemos encontrado que es más fácil ver esto en layers, verlo más de la parte más deep, de adentro del joint hasta los diferentes layers, donde está el hueso con la articulación, o son los músculos que están alrededor, o es algo referido que está viniendo de un nervio de la espalda, o una interacción entre todos ellos. Para identificar un dolor de cadera, pues es importante saber de dónde estás sintiendo eso y qué te está causando ese dolor, qué tipo de movimiento, qué tipo de actividad o movimiento o posición es la que te está creando ese dolor. Porque así podemos definir más de dónde está viniendo ese dolor. Y esa es la cuestión mía de todos los días cuando veo a estos pacientes, es de dónde está viniendo el dolor. Porque una cosa es lo que te causa el dolor, pero la otra es qué te causó que te causara ese dolor. Tú sabes, porque puede ser la anatomía que tú tienes, que usualmente lo podemos hablar más adelante, la anatomía que tú tienes que te predispone a que te dañes otras estructuras. Y esas estructuras son las que te dan dolor. Pero la causa del problema es mecánica, es una anatomía. Entonces, uno a veces se enfoca en tratar de dónde está viniendo ese dolor, el injury, y lo tratas y lo tratas y lo tratas y vuelve y sale y vuelve y sale. Y es porque no estás tratando el problema, el origen, que es de un problema mecánico, es un problema, un conflicto entre huesos. Claro, sí que es importante que el paciente pueda también ser un buen historiador, que pueda dar una buena historia, de que pueda identificar también cuáles son sus signos, síntomas y que pueda también entonces, porque puede ser algo relacionado ocupacional, posicional o a la actividad que ejerce en Un su diario vivir. movimiento repetitivo, que lo hacen mucho, pero entonces tienes que tratar de observar qué es lo que te está causando ese dolor, porque eso nos ayuda a nosotros como clinician a poder entender tu problema y solucionarlo, porque nosotros te estamos entrevistando un momento, pero si ya tú vienes con una historia y lo tienes un poquito más definido, pues ayuda a poder llegar a ese diagnóstico. ¿Y qué métodos diagnósticos, qué proceso diagnóstico ustedes realizan en pacientes, por ejemplo, en un paciente que sea joven, que tiene un dolor de cadera, que no necesariamente ha tenido ningún trauma, ¿verdad? Porque cuando Correcto. entramos en trauma, pues ya estamos en otra línea, ¿no? Pero un paciente que es un dolor no traumático y que presenta con un dolor recurrente de cadera, y el paciente, pues, no ha tenido ningún tipo de cirugía, y ya identificaste que el source es de la cadera. ¿Cómo ustedes bregan con ese tipo de problemas?
Definitivo, pues lo primero que estamos hablando es escuchar bien lo que ellos me están diciendo para tratar de definir qué es lo que está causando ese dolor y después lo que sería pues un examen físico. Yo estoy tratando de definir el movimiento de esa cadera. Hay unos parámetros que nosotros esperamos que haya un range of motion, un movimiento adecuado en esa cadera y hay unos exámenes específicos que yo hago, unas posiciones que yo pongo la pierna, tratando de crear un poco de stress en el labrum, en los músculos, cosa de tratar de crearte este dolor. Y esos exámenes, pues hay unos específicos que me dicen, mira, si esto es positivo, pues está viniendo de aquí el dolor. Si esto es positivo, pues es de esta otra área. Y pues una de las cosas que estoy viendo es el range of motion, que puedas tener un movimiento, que no tengas un conflicto entre los huesos, que ese es uno de los problemas mayores que estamos teniendo, que es que de la manera que se desarrolló el hueso, de la manera que se creció y se creó el hueso, terminaste con un conflicto. Entonces los huesos chocan cuando tú estás en algunas posiciones. Y ese trauma que tú estás creando, pues causa daño a una estructura que sería lo que es el labrum. Pues yo hago un buen examen físico, trato de definir de dónde está viniendo ese dolor. Muchos de estos problemas de cadera, desafortunadamente, es una estructura bien profunda en la pelvis. Pues, ¿qué pasa? Tú tienes muchas cosas alrededor, tenemos músculos, el dolor puede estar viniendo de tu sistema digestivo, referido desde el abdomen o referido desde la espalda. Entonces, parte de mi examen físico es tratar de rule out estas otras cosas. O sea, yo te pongo a caminar, te veo que estés caminando, y ya yo doy con verte caminar, ya yo sé si tú estás compensando o no. Te hago un buen examen de la columna vertebral. Yo no trabajo mucho con la espalda, pero tengo que definir si ese dolor está viniendo de la espalda o no, o es un componente, porque muchas veces cuando tienes un problema mecánico en la cadera, le ponen mucho estrés a la espalda. Entonces, el problema que lo lleva a ver a alguien es porque te duele la espalda. Y en verdad el problema es la cadera. Entonces, yo tengo que tratar de ver, ok, este paciente está teniendo síntomas compensatorios y me está llegando porque tiene muchos compensatory injuries y el dolor está por todos lados. Entonces, tengo que tratar de definir de dónde está viniendo el dolor, cómo yo mejor puedo tratar a este paciente. Pues entonces tengo que empezar a calmar las áreas de dolor para después determinar de dónde está el problema. Ah, es un problema mecánico, es un problema anatómico. Y ahí pues siempre tratamos de ir ruling out las diferentes cosas y con unos exámenes específicos puedo determinar si el problema, mi pregunta siempre es, ¿este dolor es intraarticular, está viniendo de adentro de la articulación o es un dolor que está viniendo de la parte extraarticular, está viniendo fuera de la articulación? Y con todo y un buen examen físico te quedas confundido, todavía dices, espérate, ¿esto es de adentro o es de afuera? ¿O son ambos? Pues entonces ahí ya viene lo que es un diagnostic injection. Yo hago una inyección diagnóstica en la cadera. Si ya yo estoy pensando que el dolor de cadera está viniendo de adentro de la cadera, pues mira, vamos a inyectar un anestésico local solamente, y yo hago un examen antes de la inyección y un examen 20 minutos después de la inyección. Y ahí vemos si hay cambio en síntomas o no. Mira, se te fue el dolor completamente. Mira, el problema está dentro de la cadera. Es el labrum, el cartílago. Ah, que se te fue la mitad del dolor, un 50%. Pues mira, tú tienes dolor de adentro de la cadera y de afuera de la cadera. Entonces tenemos que ver de dónde está viniendo afuera de la cadera. ¿Está viniendo del abductor muscle, del trochanteric bursa, o es algo referido de la espalda? Y ahí es que empiezo, pues inyectamos, ya después, pues cuando queremos tratar esto, pues los mando a un fisiatra para la espalda, a ver si le pueden inyectar la espalda. Yo le inyecto la parte al lado de la cadera, tratando de calmar todos estos dolores, con el gol de que el paciente pueda estar asintomático y podamos volver a la rehabilitación, que es lo que vamos a hablar más adelante, pero sería para volver a formar tu mecánica, volver a formar tu biomecánica, que es lo que está disrupted con este dolor. Claro, y vi que en la discusión, pues un tema importante es uno de los diagnósticos que es el femoroacetabular impingement, ¿verdad? Que es un diagnóstico que lo podemos hacer tanto ustedes, ¿verdad? Por examen físico, y nosotros obviamente en la radiografía, los estudios, pues podemos identificar los diferentes hallazgos que nos dejan saber que ese paciente en verdad está teniendo un problema porque de la manera en que se configuró su anatomía, le va a causar un problema recurrente Correcto. en esa cadera y que eventualmente va a llegar a donde ti. Eventualmente ese paciente, y muchas veces podemos ver que van al internista o van al pain management o van a la sala de emergencia por el dolor de cadera, que no se puede atajar la causa original, y muchas veces entonces luego llegan a donde un especialista como tú para entonces atender el origen.
Correcto, pero me hubiera gustado poderlo identificar mucho más temprano, porque muchas veces me llegan ya con esos compensatory injuries, que te lo hace después más difícil diagnosticar lo que es y también tratarlo, porque el paciente pues está un poco frustrado, ya ha hecho terapia física, le han hecho inyecciones en otras áreas, en el iliozoa, pero entonces nunca le han encontrado la razón. Entonces vuelve a ser recurrente y el paciente se frustra. O sea, cuando vienes a ver, tienes que manejar la salud mental del paciente para que, mira, todavía, o sea, vamos a tratarle, hay que volverlo a que, mira, quiera hacer terapia física, hay que convencerlos a que quieran volver a hacer terapia física, porque es frustrante, tú sabes, te dicen que tú tienes un diagnóstico, Sí. te inyectan, te mandan a terapia y todavía tienes el dolor, pues tú te empiezas a frustrar y dices que yo tengo, tú sabes. Una vez ya tú diagnosticaste de dónde viene el dolor, que ya identificaste que es un dolor intraarticular o es extraarticular, entonces, ¿cómo haces el plan de manejo de ese paciente y qué alternativas tienen esos pacientes para tratar esa condición? Correcto. Una de las cosas que quería hablar por lo de la radiografía, porque hay una importante, cuando te mandamos a hacer un X-ray, tratamos de ver esa cadera, y una de las cosas que te saca de tu línea de pensamiento es que de momento ves el X-ray y se ve bastante bien. Los X-rays de cadera normal que hacemos, un AP lateral o cross-table lateral, pues se ven bastante bien en femoral acetabular impingement, que esto es un conflicto entre la cabeza del fémur y el acetabulum. Pero si haces unas tomas específicas que son más buscando dónde está la deformidad que más comúnmente se ve con femoral acetabular impingement, ahí es que ves el problema. Entonces, ¿qué pasa? Muchos pacientes le hacen las tres views que no demuestran la patología, pero cuando ya tú haces estas otras vistas, ahí Especializado. sí ves la patología. Entonces ya después el segundo paso sería, no solamente con radiografía, ya vemos la anatomía, lo que está pasando. Ok, pero ¿de dónde está viniendo el dolor? Está viniendo de un soft tissue injury, que sería el labrum. Pues entonces ahí vamos para lo que es un MRI, para tratar de confirmar que está viniendo del labrum, de dónde están estos injuries, cómo lo vamos a tratar. ¿Y cómo lo podemos manejar? Pues la idea de muchos de los injuries que nosotros trabajamos como ortopeda pues, es quitar el dolor. ¿De dónde está viniendo ese dolor? De una inflamación. Pues tratamos de trabajar con anti-inflammatory techniques, ya sea hielo, antiinflamatorios por orales o hasta inyecciones antiinflamatorias con el gol de poderte quitar el dolor. A la que yo te quite el dolor, tú después puedes trabajar con tu mecánica, con tus músculos, porque lo que pasa es que el pain inhibition es bien importante. Cuando tú tienes dolor, eso te está mandando una señal a tu cerebro. Y el cerebro está diciendo, mira, yo no quiero que tú hagas nada, no te muevas, para poder protegerse, te está tratando de proteger. Pero eso te lleva a atrofia, te lleva a debilidad, te lleva a que tú no tengas una buena mecánica. Entonces tú caes en un ciclo vicioso de dolor, debilidad, la debilidad te da dolor, el dolor te da debilidad, pero tu función empieza a deteriorar y a deteriorar. Y lo que hay que hacer es romper ese ciclo, quitar el dolor y mejorar tu fortaleza. Pues ahí es que viene la terapia física y el fortalecer. Si podemos yo llevarte a que tú estés contento, que tú puedas hacer todo lo que tú quieras en tu vida, tú no te estás limitando, tú te estás gozando tu vida como tú quieres y tú estás contento con la función de tu cadera, pues ahí lo dejamos. Tienes Perfecto. femoral acetabular impingement, pero mira, Pero puedes está funcionar funcionando. y estás haciendo todo, no te está dando dolor. Lo que yo sí no quiero es que tú te estés inyectando, te estés tomando un antiinflamatorio cada vez que vayas a hacer ese deporte, porque entonces ya tu cuerpo te está diciendo, mira, tú estás haciéndome daño, te estoy diciendo que me duele y tú lo estás masking y lo estás masking. Pero si lo vamos a hacer para controlarte el dolor, para mejorar la mecánica y ya después tú puedes volver al deporte sin dolor, yo estoy bien, yo te observo. Pero si no podemos volver a donde tú quieres volver, a donde tú quieres llegar y tú estás frustrado, estás dejando de hacer cosas en tu vida, estás cambiando tu calidad de vida, estás afectando lo que tú quieres hacer como persona por estos dolores para prevenir que te dé dolor, pues ahí tienes que hacer algo. Entonces bien, tenemos también técnicas quirúrgicas que hoy en día hemos tenido un avance grandísimo, tú sabes. Brutal. Antes nosotros teníamos que dislocar la cadera, sacar la cadera completa, hacer una herida bastante grande, hacer bastante trauma para llegar a ese lugar, para corregir el Sí, que problema mecánico antes la recuperación era mucho más fuerte, pues fuerte. imagínate, es un tajo grande, más tener, ¿sabes? Ahora hay opciones más. Ahora lo podemos hacer minimal invasive con cámara, hacemos 3 hoyitos, entramos con cámara, que tenemos un montón de instrumentación diferente para poder arreglar la anatomía, para arreglar ese mechanical problem que tenemos y arreglar el soft tissue injury que tenemos, ¿sabes? Cosemos el labrum, lo volvemos a poner o te ponemos un labrum nuevo de un cadáver, ¿sabes? Hay muchas técnicas que hoy en día no existen, anteriormente no existían, que existen hoy en día para solucionar el dolor de cadera en la persona joven, porque eso para mí ha sido la misión por eso a mí me gusta mucho este tópico, porque creo que hay mucha gente en la población que tiene este problema, están cambiando su calidad de vida, no están disfrutando fully de lo que no quieren, no van al gym, no van a hacer el CrossFit, no van a hacer la bicicleta que les gustaba, o sea, dejan de hacer cosas
porque le dolía. Si no las hacen, no le duele. Están bastante funcional. ¿Y qué pasa? Eso es un problema porque estás cambiando tu calidad de vida, estás limitando lo que tú puedes hacer como ser humano cuando hay soluciones hoy en día. O sea, ya no es como antes que tenías que esperar a tener 60 años para que te reemplazaran la cadera. No, vamos a ver cuál es el problema, vamos a ver si lo podemos solucionar para que tú puedas disfrutar tu vida a un 100%. Sí, que nuevamente sigue, es otro problema más de salud que nosotros, evidentemente, si podemos orientar a la población y la población de nuestros pacientes pueden llegar al lugar del especialista correcto o el médico correcto que evalúa ese problema y se identifica temprano, evidentemente le podemos encontrar una solución temprana Mucho más fácil. en la cual va a ser menos invasiva, más sencillo. El paciente puede preservar su función y puede mantener una calidad de vida adecuada, que es lo que necesitamos para la salud mental de nuestros pacientes y el bienestar físico. Porque si tú cada vez que vas a hacer ejercicio, vas a jugar beach tenis o vas a jugar, te duele y dejas de hacerlo, entonces estas 2 semanas todo es contraproducente. O sea, tu salud mental se afecta, tu salud física se afecta, tu músculo se afecta, y esa no es la idea. La idea es que busquemos soluciones a los problemas sencillas y que no tengamos que esperar. Y entonces tú tengas que hacer una cirugía a los 50, 55, 60 de algo mucho más agresivo, más que ya complicado. sería, tú sabes, un reemplazo como tal, cuando yo te podría hacer una reparación, y preservarle y darte unos años de vida donde tú puedas estar fully enjoying your life, tú sabes, que es lo que estamos buscando. ¿Y qué consejos le podemos dar a los pacientes que nos escuchan y nos siguen sobre cómo podemos prevenir entonces algunos de estos tipos de dolores o problemas a nivel de la cadera? ¿Qué le podemos aconsejar a los pacientes que deben hacer con su vida para poder prevenir esto? Seguro, si tú estás con algún dolor de cadera que te está afectando alrededor de tu cadera, no lo ignores, al revés, vamos a identificarlo, tratar de definir qué es lo que hay ahí. Que sí, que te dio un dolorcito un día y se te fue con un poquito antiinflamatorio y nunca te volvió, pues sí, pero si es algo que es recurrente y vuelve ahí y está cambiando lo que tú estás haciendo en tu vida, busca a ver qué es lo que te está pasando, porque hay soluciones. No lo ignores y no esperes que pase mucho tiempo, porque entonces ahí es que puedes tener problemas. Y eso es lo que vemos mucho, o sea, muchos de los pacientes que veo hoy en día que necesitan un reemplazo de cadera, que llegan a los 50 años con una cadera destruida, tú le ves y eso ha sido reportado en publicaciones, tú le ves sus x-ray y evalúas su historial y ellos tenían femoral acetabular impingement, lo que pasa es que nunca se trató, lo ignoraron, pero ¿qué pasa? Ya llegó con una artritis destructiva que ya no puedo hacer más nada más que reemplazarte la cadera, pero si lo buscas a tiempo puede ser que solucionemos el problema antes y darte una calidad de vida, y la solución está ahí, tú sabes, lo que pasa es que hay que ir a la persona indicada para que pueda identificar ese problema. Sí, y como método preventivo siempre les recomendamos a nuestros pacientes que es importante mantener un peso saludable. Para ayudar a la cadera, el peso es vital. Tenemos que mantener un buen peso. De la misma manera, tenemos que mantener una flexibilidad razonable en nuestra musculatura para que podamos tener también un sistema corporal, ¿verdad? Y una fortaleza truncal y de nuestros músculos, que tengamos el tono adecuado para nosotros poder mantener nuestras articulaciones en un nivel saludable. Correcto. En el cual no tengamos, ¿verdad?, algún tipo de trauma o que tengamos alguna ruptura. Así que, especialmente aquellos que hacen algún tipo de ejercicio o atletismo, pues es importante que mantengan sus cuerpos saludables y el tono muscular y la condición física adecuada y un peso adecuado antes de hacer algún tipo de actividad que sea, ¿verdad?, extrema, ¿no? O que sea muy fuerte, ¿verdad?, para el nivel de condición que tienes. Así que sí, que no está muy decondicionado. De momento quieres ir a un torneo, tú sabes, un weekend, tienes y que jugar prepararte 3 días y no tienes la condición para hacerlo, eventualmente tu sistema va a sufrir. Te lo va a sufrir y va a llegar a nuestras oficinas. Te lo va a decir que duele. Pues yo creo que en resumen, como siempre hemos dicho, ¿verdad?, en la prevención, ¿verdad?, está la solución. Así que es importante mantenernos siempre con hábitos saludables y como bien dijo el doctor Lázaro, buscar ayuda, ¿verdad?, cuando tengamos ese tipo de síntomas y buscar la orientación adecuada para manejar esos problemas. Doctor Lázaro, ¿dónde nuestros pacientes o seguidores lo pueden conseguir en caso de que necesiten una consulta?
Pues seguro que sí, yo pues, estoy muy contento. Yo recientemente llegué aquí a la isla de Puerto Rico, llevo solamente 9 meses y llegué con ese gol de ayudar a toda mi población aquí. Pues me pueden encontrar por el Instagram por HipDoctorPR, también mi página web que sería lazarorthopedic.com. Ahí tienen toda la información de lo que yo hago y también de las oficinas donde estoy. Yo estoy con el Doctor Center Clinic en Ciudadela, aquí en San Juan, y también estoy con el Doctor Center Hospital y Orlando Health en Dorado. Y con mucho gusto los atenderemos. Agradecido por la colaboración de hoy. Recuerden que en Puerto Rico Imaging Center te queremos saludable y la prevención es la solución. Recuerda seguirnos en nuestras páginas, en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook, y en nuestro podcast en Spotify, que es Una Imagen de Salud y Bienestar.